cómo es trabajar de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal Vive en Australia con Álvaro. Mi nombre es Álvaro y soy de Perú. Y en este canal les estoy compartiendo toda mi información y experiencia ganadas en mis más de 15 años viviendo en Australia. Cómo es trabajar de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. En este video les contaré todo lo que envuelve el trabajar en una posición de ayudante de cocina, o en inglés llamada kitchen hand, en Australia, y también todo lo que deben de saber de esta posición para que puedan seguir tomando decisiones informadas antes de venir a Australia. Contenido: descripción del trabajo de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Cómo se consigue un trabajo de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Horarios, estabilidad laboral, licencias y uniformes, esfuerzo físico, salarios, requerimientos de inglés, práctica del inglés, ventajas, desventajas, mis consejos. 1. Descripción del trabajo de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. El trabajo de ayudante de cocina, kitchen hand, es otro de los trabajos más comunes para los que llegan por primera vez a Australia, principalmente con visas de estudiante y visas Work and Holidays. En términos generales y de forma muy rápida, un ayudante de cocina se encarga de ayudar en todo lo que esté relacionado a la preparación de comidas y platos que se sirven en restaurantes o servicios de comida. Estas tareas incluyen cortar, pelar, trozar, ya sean carnes, verduras u otros ingredientes para la preparación de comidas, postres, etc. También un ayudante de cocina, kitchen hand, tiene que mantener el orden, la limpieza y el buen funcionamiento de la cocina. Personalmente les contaré que este es uno de los trabajos que yo más disfruté debido a que uno de mis pasatiempos preferidos es el cocinar. De la misma forma, en las posiciones de ayudante de cocina, kitchen hand, ya se empiezan a ver australianos nacidos aquí desempeñando este tipo de trabajos. 2. ¿Cómo se consigue el trabajo de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia? Como ya lo habrán visto en mi video de cómo es trabajar de lavaplatos, dishwasher, en Australia, los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, se consiguen usualmente en persona. En otras palabras, yendo a los restaurantes o servicios de comida y dejando su hoja de vida o currículum con los supervisores del restaurante. Así también es posible conseguir estos trabajos a través de amigos o contactos, y también por internet en grupos de redes sociales o buscadores de trabajo. Como ya lo mencioné en otros videos, la mayoría de los trabajos que yo encontré en restaurantes los obtuve caminando y dejando mis hojas de vida o currículums en persona. 3. Horarios de los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Los horarios de trabajo para las posiciones de ayudante de cocina, kitchen hand, empiezan usualmente a partir de las 3 p.m. y terminan aproximadamente a la hora que la cocina cierra y los chefs dejan de cocinar. Esto se da usualmente entre las 9 p.m. y 11 p.m., dependiendo de la ciudad, el tipo de restaurante, el día de la semana, etc. También noten que los días con más trabajo para estas posiciones empiezan entre los miércoles o jueves y van hasta los domingos. Noten también que definitivamente los viernes y sábados son los días con más demanda. Algunos restaurantes también abren para desayunos y almuerzos, y esto hace que los horarios también se extiendan y empiecen muy temprano en las mañanas. 4. Estabilidad laboral para los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Como ya lo mencioné en un video anterior, la estabilidad laboral para los trabajos de esta industria dependen directamente del poder adquisitivo de la sociedad y por ende de la economía del país. De la misma forma, yo considero que la sociedad australiana es una sociedad altamente consumista. Por lo tanto, yo diría que siempre habrá una demanda existente. Por otro lado, y de forma muy general, noten que por cada posición de lavaplatos se necesitan 2 o 3 ayudantes de cocina, kitchen hands, en un restaurante. Tomen nota de esto. 5. Licencias y uniformes para los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Para los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, no se necesita ningún tipo de licencia. Sin embargo, la mayoría de los lugares de trabajo requieren que uno use vestimenta negra. Así también, quizás lo más importante a mencionar aquí es el uso de zapatos que tengan una suela apropiada que no sea resbaladiza en pisos húmedos y grasosos. 6.
Esfuerzo físico en los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. El esfuerzo físico requerido en los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, podría llegar a ser muy intenso y agotador, especialmente en restaurantes que tienen gran concurrencia al público. Aquí deben de notar que las horas de más ajetreo inician a la hora que el restaurante empieza la atención al público y va por lo menos por unas 3 a 4 horas. Durante estas horas usualmente no hay lugar para demoras y uno tiene que seguir el paso y ritmo del chef y de los meseros. Noten que en Australia no se debe hacer esperar a los clientes y esto siempre pone algo de presión para los que están trabajando en las cocinas de restaurantes. En esta posición uno ya empieza a sentir el estrés del trabajo y del ambiente laboral. 7. Salarios en los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Los salarios para trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia pueden ser muy variados, dependiendo del restaurante, la ciudad donde estén, etc. Sin embargo, lo más probable es que los pagos estén cerca al mínimo legal. También noten que en las posiciones de ayudante de cocina, kitchen hand, generalmente deberían de pagar un poco más que lo que se paga en las posiciones de lavaplatos, dishwasher. 8. Requerimientos del inglés en los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Para los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia, se requiere un mínimo básico de inglés. En este trabajo uno tendrá que comunicarse con sus compañeros de cocina y en especial con el chef, que será quien les dé las órdenes directas. En el trabajo de ayudante de cocina, kitchen hand, uno tendrá que saber como mínimo el nombre de los vegetales más comunes, carnes, utensilios de cocina, especias, nombres de ciertos platos de comida, etc. Así también, algunos ejemplos de órdenes comunes a seguir y entender en inglés serán el cortar cebollas, limpiar camarones o langostinos, preparar una masa para pizza, traer verduras del refrigerador, leer algunas recetas de cocina, etc. Finalmente les diré, por experiencia personal, que con un inglés de nivel básico uno puede empezar en estas posiciones y todo dependerá del esfuerzo que uno le ponga desde el inicio. 9. Práctica del inglés en los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Personalmente considero que en los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia, uno ya empieza a practicar su inglés a un nivel básico hacia un nivel intermedio. Claro que esto dependerá del tamaño del restaurante, de la cantidad de los trabajadores, etc. En este tipo de trabajos, uno ya empieza a practicar su inglés en un ambiente de trabajo donde tendrá que seguir órdenes y tomar decisiones rápidas y de forma dinámica. Por experiencia personal, les diré que esta presión hará que su inglés empiece a mejorar rápidamente. De la misma forma, en esta posición, uno empieza a tener algo de contacto con el personal que trabaja en la parte externa del restaurante. Esto hace que uno empiece a ampliar su círculo de interacción y esto definitivamente hará que practiquen su vocabulario de inglés en distintas situaciones. Así también les contaré que yo personalmente disfruté mucho de esta posición porque como ayudante de cocina, kitchen hand, uno ya empieza a relacionarse no solo con australianos, sino también con gente de muchos otros países. 10. Ventajas de los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. La principal ventaja de trabajar como ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia es que esta posición les dará la oportunidad de empezar a practicar su inglés, incluso si su inglés está a un nivel básico. Esta posición de trabajo es un buen complemento para las clases de inglés. Otra de las ventajas, no solo para esta posición, sino también para los que trabajan en cocinas de restaurantes, es que en algunos de los restaurantes ofrecen comidas sin costo alguno o con ciertos descuentos. Esto definitivamente ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Para los que les guste socializar, conversar y trabajar a la vez, esta es una buena opción que les permitirá combinar esto mientras trabajan. Claro está, esto siempre y cuando uno no descuide sus deberes en la cocina. Yo considero que esta es otra de las ventajas de trabajar como ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. 11. Desventaja de los trabajos de ayudante de cocina, kitchen hand, en Australia. Una de las desventajas es que algunas cocinas de restaurantes pueden ser muy aceleradas y demandar mucho esfuerzo físico y generarles altos niveles de estrés. Otra desventaja es que en esta posición uno estará expuesto a equipos calientes, húmedos, punzocortantes, etc.
Así que siempre tendrán que ser precavidos, especialmente en momentos en el que la cocina esté con mucho movimiento. De la misma forma, ciertas cocinas tienen espacios reducidos y esto también puede ser un gran reto. Dicho todo esto, les diré que no se asusten porque esto no es un problema y que al final uno termina acostumbrándose y adaptándose. Otra de las desventajas es que en esta posición uno aún no tiene contacto directo con los clientes. Noten que el trato con el cliente también es una muy buena forma de practicar el inglés. 12. Mis consejos. Como siempre, mi primera recomendación es que busquen este tipo de trabajos en persona. Así que les recomiendo que vayan directamente a los restaurantes a dejar sus hojas de vida o currículums. Desde mi experiencia personal, les recomiendo que presten mucha atención a cuáles son las preferencias del chef y traten de tener todos sus utensilios preferidos listos en todo momento. Aquí me refiero, por ejemplo, a sartenes, ollas, equipos de cocina u otros. Muchas veces estas pequeñas acciones hacen que uno sobresalga del grupo en su trabajo. Les recomiendo también que se aprendan los nombres básicos de los distintos utensilios de cocina, vegetales, carnes, especias, etc. Esto antes de empezar a trabajar. Como siempre lo menciono, por más simple que parezca, esto puede hacer su trabajo mucho más fácil. Al igual que en mi video anterior de cómo es trabajar de lavaplatos, también les aconsejo que estén atentos con los que se quieran aprovechar de situaciones y utilicen a las personas en las llamadas pruebas de trabajo, o en inglés trials. Muchas veces algunos restaurantes contactan a los aplicantes para una prueba y los hacen trabajar horas largas y nunca los vuelven a llamar. Estén atentos a esto. También les recomiendo que si sienten que su inglés está en un nivel básico pero aún bajo y aún así se sienten listos para este reto, entonces les recomiendo buscar restaurantes de comida latina para que puedan también encontrar gente que hable español. De esta forma, la transición al inglés les será más llevadera. Finalmente les diré que si no están acostumbrados al ritmo apresurado del restaurante, es muy probable que los primeros días les parezcan duros y quizás algo frustrantes. Sin embargo, les diré por experiencia personal, no tiren la toalla porque poco a poco se irán acostumbrando al ritmo y verán que no es imposible. Recuerden que esta posición los ayudará a seguir avanzando con el inglés, se los aseguro.